Durante siglos, muchos han ignorado las profecías de Daniel, afirmando que eran solo símbolos vagos o historias del pasado. Pero, ¿y si te dijera que se están cumpliendo ahora ante nuestros propios ojos? Que los gobiernos, los conflictos e incluso los cambios en la religión siguen exactamente lo que Daniel predijo. ¿Sería solo coincidencia o una prueba de que el fin está más cerca de lo que imaginamos? Lo que Daniel vio fue una advertencia para nuestro tiempo, pero pocos están preparados para lo que viene. Si crees que esto es una teoría conspirativa, espera a ver los hechos. Vamos a sumergirnos en una de las visiones más famosas de la historia, la misteriosa estatua que vio el rey Nabucodonosor y lo que revela sobre nuestra época. Todo comenzó con un sueño. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, tuvo una visión inquietante mientras dormía. Al despertar, se sentía perturbado y convencido de que aquel sueño tenía un significado profundo. Convocó a sus sabios, magos y astrólogos, exigiendo que interpretaran la visión. Pero había un detalle imposible. No les contó cuál era el sueño. Quien tuviera auténtico poder sobrenatural debería ser capaz de revelarlo sin que él dijera nada. Nadie pudo hacerlo. Ni siquiera los hombres más sabios de Babilonia pudieron responder al rey. Entonces apareció Daniel. Él oró a Dios, pidiendo la revelación del misterio, y esa misma noche recibió la respuesta. Al día siguiente, se presentó ante el rey y describió con exactitud todo lo que Nabucodonosor había visto. La visión era aterradora, una gran estatua, gigantesca e imponente, compuesta por diferentes materiales. Su cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y barro. Pero lo más impresionante vino después. Una piedra, no cortada por manos humanas, cayó y destruyó la estatua por completo, reduciéndola a polvo. Luego, aquella piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. El rey quedó sorprendido. ¿Cómo podía Daniel saber esto? Pero él no solo describió el sueño, también explicó su significado, y aquí es donde la profecía se vuelve aún más fascinante. Cada parte de la estatua representaba un imperio que gobernaría el mundo. La cabeza de oro simbolizaba Babilonia, el propio imperio de Nabucodonosor. Sin embargo, este reino no duraría para siempre. Después vendrían los medos y los persas, representados por el pecho de plata. Luego, el imperio griego, identificado por el vientre y los muslos de bronce. Después, el imperio romano, fuerte como el hierro, dominaría el mundo, exactamente como la profecía anticipó. Y los pies, hechos de hierro y barro. Esa es la parte más intrigante. Según Daniel, esta última fase representaría un reino dividido, frágil, una mezcla de fuerza y debilidad. Un sistema en el que los poderosos intentarían unirse, pero nunca llegarían a consolidarse por completo. Ahora, observa el mundo actual. Vivimos en una era en la que ninguna nación domina por completo, pero en la que distintas alianzas buscan mantener un orden global. Lo que Daniel vio parece encajar perfectamente con nuestra realidad. Sin embargo, todavía falta el detalle más importante. La piedra que destruye la estatua y se convierte en una montaña representa el reino de Dios, un gobierno divino que sustituirá a todos los reinos humanos y que jamás será destruido. Según esta profecía, eso significa que nos encontramos en la última etapa de la historia antes de la intervención directa de Dios. Si esta visión ha acertado hasta ahora, ¿qué tan cerca estamos de su desenlace final? Las 4 bestias y los imperios del fin de los tiempos. Si la visión de la estatua ya era impresionante, la que Daniel tuvo algunos años después fue aún más perturbadora. En un sueño, vio 4 criaturas que surgían del mar, cada una representando a un imperio poderoso que gobernaría el mundo. Pero, a diferencia de la estatua de Nabucodonosor, esta visión incluía detalles oscuros sobre el último reino antes del fin. La primera bestia se parecía a un león con alas de águila. Mientras Daniel observaba, le fueron arrancadas las alas y recibió un corazón humano. La segunda era un oso, levantado de un costado, con 3 costillas en la boca. La tercera era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Pero la cuarta bestia fue la más terrorífica. Un monstruo indescriptible, con dientes de hierro, 10 cuernos y una fuerza devastadora. El propio Daniel se angustió y pidió a un ángel que le explicara el significado de la visión. La respuesta fue clara. Esas bestias simbolizaban imperios que gobernarían la tierra. Al igual que en la visión de la estatua, la primera bestia representaba a Babilonia, la segunda a los medos y los persas, la tercera al imperio griego y la cuarta a Roma. Pero surgía algo nuevo y aterrador. De los 10 cuernos de la última bestia, apareció uno pequeño que creció y derribó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que hablaba con arrogancia, desafiando a Dios y persiguiendo a los santos. Este es un punto crítico. Muchos estudiosos creen que este cuerno pequeño simboliza a un gobernante mundial del fin de los tiempos, alguien que se alzará con gran poder y se volverá contra Dios y su pueblo. La conexión con la figura del anticristo descrita en Apocalipsis es innegable. Ahora, piensa en la situación actual. La idea de un gobierno mundial unificado nunca ha estado tan presente como hoy. Las naciones buscan alianzas cada vez más fuertes, mientras las crisis financieras, las guerras y las catástrofes naturales crean un ambiente propicio para que surja un líder carismático como la solución al caos. Si las visiones de Daniel se cumplieron en el pasado con tanta precisión, ¿no será que esta última parte también está a punto de hacerse realidad? El propio libro de Daniel afirma que este líder mundial hará alianzas, cambiará leyes y tiempos,
y perseguirá a quienes siguen a Dios. Lo que pocos perciben es que los indicios de esos cambios ya están a nuestro alrededor. Si las profecías de Daniel son correctas, y hasta ahora no han fallado, el mundo avanza rápidamente hacia la ascensión de este último imperio. Y si esto es cierto, estamos más cerca del desenlace final de lo que imaginamos. La profecía de las 70 semanas y la cuenta regresiva hacia el fin. Entre todas las visiones de Daniel, una de las más misteriosas y precisas es la profecía de las 70 semanas. No solo predijo eventos históricos con exactitud, sino que también señala un periodo crítico que, según muchos estudiosos, aún no se ha cumplido por completo. Todo empezó cuando Daniel leía las Escrituras y se dio cuenta de que el profeta Jeremías había anunciado que el exilio de Israel en Babilonia duraría 70 años. Impulsado por ese descubrimiento, oró intensamente, pidiendo a Dios entendimiento sobre el futuro de su pueblo. La respuesta llegó por medio del ángel Gabriel, quien le reveló algo mucho más grande de lo que él esperaba. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. ¿Pero qué significa esta profecía? En el contexto bíblico, semanas representan periodos de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. Gabriel dividió este tiempo en 3 partes. 7 semanas, 49 años, tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. 62 semanas, 434 años, período que llevaría hasta la llegada del Mesías. Una última semana, 7 años, un período final de eventos críticos antes del fin. Las primeras 69 semanas se cumplieron de manera impresionante. Contando desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, la cantidad exacta de años condujo hasta la venida de Jesucristo, su muerte y resurrección. Pero ¿qué pasó con la última semana? Aquí se encuentra uno de los mayores misterios de la escatología. Muchos creen que hay una pausa profética entre la 69ª y la 70ª semana, un intervalo en el que vivimos ahora, esperando el último ciclo de 7 años que marcará los eventos finales. Este periodo suele asociarse con la gran tribulación descrita en Apocalipsis, donde un líder mundial establecerá una alianza de 7 años, pero la romperá a la mitad, desatando una persecución y un caos sin precedentes. Si las profecías de Daniel ya han acertado en el pasado con una precisión impresionante, la pregunta más apremiante es, ¿qué señales nos indican que estamos cerca de su cumplimiento final? ¿Hay algo que esté sucediendo hoy en el mundo que se corresponda con las visiones que Daniel recibió hace tantos siglos? La respuesta es alarmante. Las señales están por todas partes, pero pocos les prestan atención. Daniel vio un reino dividido en los últimos tiempos, representado por los pies de la estatua hechos de hierro y barro, y una cuarta bestia aterradora con 10 cuernos. El libro de Apocalipsis complementa esa visión al describir un sistema mundial unificado antes del fin. Hoy vemos cómo esa idea cobra cada vez más fuerza. Organizaciones internacionales tratan de asumir un control global mayor, promoviendo leyes y directrices económicas y políticas que afectan a todas las naciones. Además, la profecía del cuerno pequeño indica que de esa estructura surgirá un líder que superará a los demás. Con el aumento de las crisis financieras, los conflictos y los desastres naturales, se está creando el escenario perfecto para que el mundo acepte a un líder salvador, alguien que ofrezca paz y seguridad, tal y como la Biblia describe acerca de los tiempos finales. Otro aspecto clave en las profecías es el control global. El mundo avanza rápidamente hacia un sistema en el que todas las transacciones financieras sean digitales, eliminando el dinero físico. Esto facilitaría un control absoluto de la economía, permitiendo que gobiernos y corporaciones decidan quién puede comprar y vender, exactamente como describe Apocalipsis con la marca de la bestia. El aumento de la vigilancia también es una señal evidente. Las tecnologías de reconocimiento facial, el rastreo digital y la inteligencia artificial están creando un sistema en el que la privacidad prácticamente ya no existe. Daniel vio que el último imperio sería fuerte como el hierro, pero inestable como el barro, un sistema aparentemente poderoso, pero vulnerable a divisiones internas. Daniel predijo que, en los tiempos finales, un gobernante se alzaría contra Dios y perseguiría a los santos. Hoy vemos un aumento de la hostilidad contra los cristianos en todo el mundo. En muchos países, predicar el evangelio se considera delito, e incluso en naciones que antes eran cristianas, los valores bíblicos se ven como ofensivos. La cultura global se opone cada vez más a los principios cristianos, promoviendo ideas que contradicen directamente la palabra de Dios. El libro de Daniel señala que este gobernante intentaría cambiar los tiempos y la ley, precisamente lo que vemos cuando las sociedades redefinen la moral y la verdad según sus propios intereses. Jesús mencionó que en el fin de los tiempos habría guerras, rumores de guerras, hambres y terremotos en diversos lugares, exactamente lo que vemos hoy. El mundo está cada vez más inestable, con conflictos internacionales que se intensifican y desastres naturales que ocurren con una frecuencia sin precedentes. Daniel también vio que en el tiempo del fin el conocimiento se multiplicaría. Vivimos en la era de la información, donde el acceso al conocimiento nunca fue tan rápido, pero al mismo tiempo la confusión y la manipulación de la verdad son enormes. La Biblia describe este periodo como un tiempo de gran engaño, en el que muchas personas serán llevadas a creer mentiras.
Si todas estas piezas encajan, significa que las profecías de Daniel realmente se están cumpliendo ante nuestros ojos. El mundo está preparándose para los eventos finales, y quienes estén atentos podrán ver claramente las señales. ¿Qué debemos hacer ante estas profecías? Si todas estas profecías se están cumpliendo de verdad, eso significa que vivimos en los últimos momentos antes del desenlace final de la historia. Pero la pregunta más importante ahora no es qué va a suceder, sino qué debemos hacer al respecto. Muchas personas, al darse cuenta de la realidad de las profecías, sienten miedo o desesperación. Pero ese nunca ha sido el propósito de la revelación bíblica. Dios no nos da esta información para asustarnos, sino para prepararnos. Quiere que estemos alerta, fortalecidos en la fe y listos para afrontar los tiempos difíciles que vendrán. Una de las principales advertencias de la Biblia acerca de los últimos días es que habría un gran engaño. Daniel habló de un líder que surgiría para engañar al mundo, y Jesús advirtió que falsos profetas harían señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Esto significa que muchas personas, incluso dentro de las iglesias, se dejarán llevar por la mentira. Hoy vemos muchas doctrinas falsas aceptadas como si fueran verdad, tergiversando la palabra de Dios para complacer a las personas. La única forma de no caer en el engaño es conocer profundamente las Escrituras y mantener una vida de comunión con Dios. Los tiempos difíciles que se avecinan exigen que nuestra fe esté firme. Si no estamos preparados espiritualmente, nos dejaremos llevar fácilmente por el miedo, la presión del mundo y las dificultades. Daniel se mantuvo fiel, incluso cuando fue amenazado de muerte. No cedió a la presión de Babilonia y conservó su confianza en Dios. Ese es el ejemplo que debemos seguir. El secreto de la fortaleza de Daniel era su vida de oración. La Biblia dice que oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias, y eso es lo que debemos hacer: buscar a Dios a diario, confiar en su palabra y permitir que Él fortalezca nuestra fe. La profecía deja claro que los verdaderos seguidores de Dios serán perseguidos. En muchos lugares del mundo, esto ya está sucediendo. El sistema mundial se está volviendo contra los valores cristianos, y esta hostilidad no hará más que aumentar. Debemos estar preparados para resistir. No significa que debamos tener miedo, sino ser conscientes de que nuestra fe será probada. Jesús dijo que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Las profecías de Daniel concluyen con un mensaje de victoria. Al final, el reino de Dios prevalece, y los justos recibirán la vida eterna. La piedra que destruye la estatua representa el reinado de Cristo, que nunca tendrá fin. Esto significa que, por más caótico que parezca el mundo, Dios sigue teniendo el control. Nada escapa a su plan, y Él ya nos ha dado la garantía de que la victoria pertenece a quienes permanecen fieles. Lo más importante ahora es estar preparados, porque cuando todo se cumpla, ya no habrá tiempo para prepararse. La pregunta que queda es: ¿estás listo?